siguen las reuniones y la semana que viene, martes y miércoles, seguirán entre la consejera de Hacienda y los grupos parlamentarios para seguir avanzando. Ya hay propuestas encima de la mesa a las que nosotros iremos dando respuesta, en primer lugar, evaluándolas, valorándolas, respondiendo a toda la información que se nos está pidiendo, que me parece que es una buena dinámica de trabajo. Y me parece, además, y lo tengo que decir, que se está haciendo un trabajo muy serio por ambas partes, muy serio, en el sentido de partir de información clara y cierta de cuánto se recauda por determinados impuestos, cuáles son las consecuencias que pueden tener determinadas medidas. Y espero que a partir de esta próxima ronda pues podamos ya ir concretando cuestiones y aspectos que permitan el que de verdad la comunidad pueda tener unos presupuestos, porque hacen falta y son necesarios. Creo que es bueno para todos y, de luego, en el día a día te das cuenta, lo dije desde el primer día. ¿Se pueden prorrogar unos presupuestos? Claro que se pueden prorrogar. ¿Es bueno para la región? No es bueno para la región. Las reuniones yo creo que no van a ir mal o no están yendo mal porque no está habiendo apriorismo. Ha habido distintos niveles distintos de concreción, pero yo creo que poco a poco vamos encaminando las conversaciones hacia la senda adecuada, que es donde yo creo que nos tenemos que intentar encontrar.